Después de nuestro divorcio, llevé en secreto a su hijo hasta el día en que me puse de parto, y el médico se bajó la mascarilla. Olvidé cómo respirar. Vi el rostro de mi exmarido devolviéndome la mirada. Estaba en plena contracción, con las piernas en los estribos, la bata del hospital empapada de sudor y líquido amniótico. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Alguien me decía que respirara, y ahí estaba Alejandro, el doctor Alejandro Vargas, mi exmarido, el mismo hombre que me había entregado los papeles del divorcio hace 8 meses mientras yo estaba en nuestra cocina glaseando el pastel de cumpleaños de su madre, intentando que quedara perfecto. Valentina. Su voz se quebró, frágil e incrédula como el cristal astillándose bajo presión. La contracción alcanzó su punto máximo. Un grito brotó de mi garganta antes de que pudiera detenerlo, crudo y sin filtros. Mis dedos se aferraron a la mano más cercana, aplastándola con todo lo que tenía mientras el dolor me consumía por completo, abriéndome de par en par. Cuando pasó, dejando atrás un tipo de alivio tembloroso y frágil, obligué a mis ojos a volver a él. Realmente lo miré. Esos ojos, marrones oscuros, en los que solía perderme, los que alguna vez pensé que albergaban calidez, seguridad, amor. Ahora, solo me recordaban cada vez que él miraba hacia otro lado, cada vez que su madre me destrozaba, y él elegía el silencio. ¿Ustedes dos se conocen? La voz de la enfermera cortó la tensión. Su placa decía, Rocío Morales, enfermera registrada. Su mirada se movía entre nosotros, aguda, evaluadora. Ya presintiendo que algo andaba muy mal, dejé escapar un suspiro tembloroso, con los dientes apretados mientras otra contracción comenzaba a formarse, lenta y despiadada. Estábamos casados. Dije cada palabra forzada a través de músculos tensos y dolor creciente, hasta que me entregó los papeles del divorcio mientras yo planeaba la fiesta del 65º cumpleaños de su madre. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Alejandro perdió color tan rápido que fue casi alarmante. Se tambaleó un poco, como si el suelo bajo él se hubiera movido. No sabía que estabas, empezó. Embarazada. Terminé por él, con voz cortante a pesar del agotamiento que me arañaba. Sí, me enteré 3 días después de que te mudaste. Una risa amarga se me escapó, hueca y sin humor. Es gracioso cómo funciona eso. Otra contracción me golpeó como un tren de carga. Esta vez el grito salió más rápido, más agudo. Todo mi cuerpo se arqueó mientras el dolor surgía, insoportable y consumidor. Sentí que me estaban despedazando, parte por parte, sin escapatoria. Alejandro dio un paso adelante. El instinto y el entrenamiento se impusieron, el médico asumiendo el control donde el hombre había fallado. Pero lo vi, el temblor en sus manos, la forma en que sus dedos temblaban mientras ajustaba los monitores, mientras me revisaba con una precisión clínica que no lograba ocultar el caos en sus ojos. «No me lo dijiste», susurró en voz baja y tensa. Dejé escapar un aliento que sentí como si me raspara los pulmones en carne viva. «No preguntaste». Respondí. Su mandíbula se tensó. «Estabas demasiado ocupado». Continué con voz cortante. «Con Valeria de tu programa de residencia». Las cejas de Rocío se alzaron al instante. Ni siquiera intentó ocultar la mirada de reproche que le lanzó a Alejandro. «Eso no es», empezó. «Ahórratelo», le espeté, interrumpiéndolo antes de que pudiera terminar. «Solo trae a mi bebé al mundo y lárgate de mi vida». Una pausa. Mi pecho subía y bajaba de forma irregular. De nuevo, 8 meses antes. Había estado casada con Alejandro Vargas durante 3 años, 2 meses y 14 días. Ese fue el tiempo que tardó todo en desmoronarse. Nos conocimos en la universidad. Yo me especializaba en diseño gráfico, siempre cubierta de manchas de lápiz y tinta. Él estaba en premedicina, siempre enterrado en libros de texto, funcionando a base de cafeína y determinación. Nos conocimos en una cafetería. Derramó su café con leche sobre mi cuaderno de bocetos. Las páginas se deformaron al instante. La tinta se corrió en formas inútiles y desordenadas. Yo lo había mirado con horror, y él se había disculpado como si el mundo se acabara repetidamente. Me compró un nuevo cuaderno, un café nuevo. Luego, torpemente, con una sonrisa esperanzada, me pidió mi número. Debería haber sido un cliché, algo sacado de una película. Pero se sintió real. 6 meses después. Éramos inseparables. 2 años después de eso, me propuso matrimonio. Su madre lloró en nuestra fiesta de compromiso. En ese momento, pensé que eran lágrimas de felicidad.
Aún no sabía lo equivocada que estaba. Leonor Vargas no era una mujer fácil de amar. A sus 64 años, se comportaba con la autoridad de alguien que había pasado toda su vida siendo escuchada, obedecida, respetada, sin cuestionamientos. Profesora jubilada de biología molecular, viuda por más de una década, había invertido todo lo que tenía en criar a su único hijo. Alejandro era su mundo, se aseguraba de que todos lo supieran. «Tienes suerte», me dijo durante el baile de madre e hijo en nuestra boda, su agarre en mi mano un poco demasiado fuerte. Alejandro podría haber tenido a cualquiera. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Te eligió a ti». Le devolví la sonrisa, tragándome la incomodidad que se enroscaba en mi pecho, convenciéndome a mí misma de que solo eran nervios, de que solo era protectora. El primer año de matrimonio fue bueno, más que bueno. Incluso, la residencia de Alejandro en el hospital consumía la mayor parte de su tiempo. Turnos largos, noches de insomnio, la presión constante de decisiones de vida o muerte. Pero cuando volvía a casa, era mío. Teníamos un apartamento pequeño, estrecho, pero cálido, lleno de muebles desparejos y risas silenciosas. No era perfecto, pero era nuestro, hasta que su madre decidió que no era suficiente. «No pueden criar una familia en un lugar como este», declaró un domingo durante la cena, con un tono que no dejaba lugar a desacuerdos. «Te compraré una casa, mamá. Estamos bien», intentó Alejandro. «Tonterías», intervino suavemente. «Ya hice una oferta, 4 habitaciones, excelente distrito escolar». Miré a Alejandro y esperé a que dijera que no. No lo hizo. Eso es muy generoso. Dije eligiendo cuidadosamente mis palabras como si pisara cristales. «Pero nos gustaría elegir nuestra propia casa cuando estemos listos». Leonor sonrió. Educada, fría. «Valentina, querida, solo intento ayudar. A menos que prefieras pasar apuros». «No estamos pasando apuros», respondí, con el calor arrastrándose en mi voz. Su mirada se agudizó. «Ganas 45,000 al año en una firma de diseño», dijo llanamente. «El salario de Alejandro apenas cubre sus préstamos estudiantiles. Aprende a aceptar ayuda cuando te la ofrecen». Y así, la decisión fue tomada, no por nosotros, por ella. Compró la casa, la puso a su nombre, nos dejó vivir allí sin pagar alquiler. Debería haberse sentido como un regalo. En cambio, se sintió como un collar apretándose alrededor de mi garganta. Ella tenía una llave y la usaba. A menudo. Demasiado a menudo. Llegaba a casa y encontraba cosas movidas, reorganizadas, reemplazadas, notas dejadas atrás, como juicios silenciosos. La cocina estaba asquerosa. La limpié. De nada. «Estas cortinas son horribles». Pedí unas nuevas. A Alejandro le gusta el pollo. La receta está en el mostrador. Intenta hacerlo bien esta vez. Cada vez que intentaba hablar con Alejandro obtenía la misma respuesta. Ella tiene buenas intenciones. Empecé a odiar esas palabras. El punto de quiebre llegó un domingo. Por supuesto que sí. La cena en casa de Leonor era obligatoria. Sin excusas, sin excepciones. Esa noche, hablaba de nuestro dormitorio, de lo mucho mejor que se veía ahora, de cómo yo claramente no tenía ojo para el diseño. A pesar de ser mi profesión, algo dentro de mí se rompió, Leonor. Dije con voz firme, de una manera que me sorprendió incluso a mí. «Necesito que dejes de redecorar nuestra casa sin preguntar». El silencio cayó al instante. Total, completo. Dejó su tenedor con precisión deliberada. «Disculpa, la casa». Continué obligándome a no retroceder. «Agradezco todo lo que has hecho, pero es nuestro hogar. Me gustaría tomar decisiones al respecto. Nuestro hogar», repitió levantando una ceja. Yo lo pagué. La mano de Alejandro bajó sobre mi brazo. «Valentina», murmuró. Me aparté. «No». Mi corazón latía a 1000 por hora. Pero no me detuve. «Estoy estableciendo un límite. No puedes seguir entrando a nuestra casa y cambiando cosas sin preguntar». «Está tratando de ayudar», dijo Alejandro de nuevo. «Siempre esa misma excusa. No necesito ese tipo de ayuda», respondí. «Necesitamos privacidad. Necesitamos autonomía. Respeto». Leonor me interrumpió bruscamente. Una sonrisa fina y cortante se formó en sus labios. «Es gracioso escuchar eso de alguien que se casó con mi hijo por seguridad financiera». Las palabras golpearon como una bofetada. «Me casé con Alejandro porque lo amo», dije, con la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. «Entonces compórtate como tal», me espetó. «Apoya su carrera. Mantén un hogar adecuado. Muestra algo de gratitud». Algo dentro de mí se rompió. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie.
Me voy a casa, Valentina, siéntate, sisió Alejandro en voz baja, pero por primera vez desde que lo conocí, no lo escuché, no. La palabra salió más firme de lo que me sentía. No esperé respuesta. Tomé mis llaves. Ignoré a Alejandro diciendo mi nombre detrás de mí y salí de la casa de su madre sin mirar atrás. El viaje a casa fue un borrón de semáforos en rojo y manos temblorosas. Para cuando llegué a la casa, la que nunca se sintió realmente mía, el silencio golpeó más fuerte que cualquier cosa que Leonor hubiera dicho. Fui directo al dormitorio, nuestro dormitorio, o lo que solía ser. Las cortinas florales que había elegido se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde, rozando las ventanas como si pertenecieran allí. La ropa de cama, pálida y delicada, olía vagamente al detergente que ella prefería. No yo. Nada en esa habitación se sentía mío ya. Me senté en el borde de la cama y finalmente me derrumbé. Las lágrimas llegaron silenciosamente al principio, luego todas a la vez, calientes e incontrolables. Presioné mi rostro entre mis manos, con los hombros temblando mientras todo lo que había estado reprimiendo se abría de golpe. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Minutos, tal vez horas. En algún momento escuché que se abría la puerta principal. Alejandro. Sus pasos se movían por la casa, lentos, medidos. Luego su voz flotó por el pasillo, baja y tensa. Lo sé, mamá, lo sé. Una pausa. Fue irrespetuosa. Mi respiración se cortó. Yo me encargaré. Algo frío se instaló en mi pecho. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. La luz gris se filtraba por las cortinas, apagada y sin vida. Apenas había dormido. Mis ojos hinchados. Mi cuerpo pesado de agotamiento. Valentina. La voz de Alejandro era más suave ahora. Controlada. Tenemos que hablar. Me incorporé. Y la manta cayó en mi regazo. Fue entonces cuando noté la carpeta en sus manos. Manila. Lisa. Fuera de lugar en un momento que de repente se sentía demasiado serio. ¿Qué es eso? Pregunté aunque algo en mi interior ya lo sabía. Dio un paso adelante y me lo entregó. Lo tomé lentamente. Lo abrí. Las palabras se volvieron borrosas por un segundo antes de enfocarse. Papeles de divorcio. Mis dedos se apretaron alrededor de los bordes, mientras mis ojos caían al fondo. Su firma ya estaba allí, fechada esa mañana. ¿Hablas en serio? Susurré con voz apenas audible. Alejandro exhaló como si esta fuera solo otra conversación difícil que tenía que superar. Mi madre piensa que es lo mejor. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Tu madre piensa. No pude terminar. El aire abandonó mis pulmones demasiado rápido, como si la habitación se hubiera inclinado hacia un lado. Ella ha sido paciente, Valentina. Continuó con un tono firme y ensayado. Ambos lo hemos sido, pero no encajas en esta familia como esperábamos. Lo miré fijamente. La incredulidad se volvió aguda. ¿Qué significa eso? Eres combativa, irrespetuosa, no te comprometes. Una risa hueca se me escapó. Le pedí que dejara de redecorar nuestro dormitorio, dije. La avergonzaste, espetó. En su propia casa en una cena familiar. Negué con la cabeza lentamente, tratando de entender al hombre que estaba frente a mí. Así que eso es todo, pregunté. ¿Te divorcias de mí? Su mirada bajó solo por un segundo. No está funcionando. Una pausa. Luego la verdad salió a la luz de todos modos. Te divorcias de mí porque tu madre te lo dijo. No lo negó, ni siquiera lo intentó. Me mudaré hoy, dijo en cambio con voz plana. Puedes quedarte aquí 30 días. Luego pondremos la casa en venta. Casa, no su casa, nunca nuestra. Solo otra cosa que nunca me perteneció realmente. Firmé los papeles esa tarde. ¿Qué más se podía hacer? Luchar habría significado arrastrar algo ya muerto a través de más dolor. La oficina del abogado olía vagamente a papel viejo y café. Javier Robles se presentó ofreciendo un firme apretón de manos en derecho de familia. Era mayor, tal vez a finales de los 50, con ojos cansados que probablemente habían visto demasiados finales como el mío. Me guió por todo con calma. Eficiencia, bienes, división, tecnicismos. La casa está a nombre de Leonor Vargas, explicó, ajustándose las gafas. Eso hace las cosas sencillas. Sencillas. Una palabra tan simple para algo que se sentía como mi vida colapsando. Este es un caso limpio, continuó, sin hijos, sin bienes mayores compartidos. Tragué saliva. Eso es todo. Estuvieron casados menos de 4 años, dijo suavemente. Y la ley no es de propiedad comunitaria. Lo que trajiste al matrimonio es con lo que te vas. Lo que traje.
con lo que me fui. La diferencia entre esas dos cosas parecía inconmensurable. Me fui con mi coche, mi portátil, unas cuantas cajas de ropa y un silencio que me seguía a todas partes. 3 días después, descubrí que estaba embarazada. Miré la prueba en mis manos en el baño, temblando, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía estallar. 2 líneas claras, inconfundibles. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra el azulejo frío, el peso de todo estrellándose sobre mí a la vez. Un hijo, su hijo, y de repente todo se sentía aún más complicado, más frágil, más real. No se lo dije a nadie porque ¿cuál era el punto? Él ya había elegido un bando, 8 meses después. Estaba en una sala de partos luchando por respirar mientras el dolor me desgarraba en oleadas, y cuando el médico se bajó la mascarilla, todo volvió de golpe. Alejandro de pie allí, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Valentina. El sonido de mi nombre en sus labios se sentía extraño ahora, distante, como si perteneciera a una vida diferente. La contracción alcanzó su punto máximo, arrancando un grito de mi garganta mientras agarraba la mano de la enfermera, apretando hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando pasó, lo miré de nuevo. Realmente lo miré. Los mismos ojos oscuros, el mismo rostro, pero nada en él me resultaba familiar ya. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó la enfermera, mirando entre nosotros. Su placa decía, Rocío Morales, enfermera registrada. Solté un suspiro forzado. Estábamos casados. Otra contracción comenzó a aumentar, hasta que me entregó los papeles de divorcio mientras yo planeaba la fiesta de cumpleaños de su madre. Alejandro palideció. No sabía que estabas embarazada. Intervine. Sí. Me enteré 3 días después de que te mudaste. Un tono amargo se coló en mi voz. Es gracioso cómo funciona eso. El dolor surgió de nuevo, más fuerte esta vez, robando el resto de mis palabras. Alejandro se adelantó, el instinto tomando el control, sus manos ya trabajando, pero no estaban firmes. Temblaban mientras ajustaba los monitores, mientras intentaba concentrarse en cualquier cosa que no fuera la verdad que se desmoronaba frente a él. No me lo dijiste, dijo en voz baja. No preguntaste, respondí. Silencio entonces, más cortante. Estabas demasiado ocupado con Valeria de tu programa de residencia. La enfermera se tensó un poco. Sus ojos se movieron hacia Alejandro con claro juicio. Eso no es, empezó. Ahórratelo, le espeté. Mi pecho subía y bajaba de forma irregular mientras se acercaba otra ola de dolor. Solo trae a mi bebé al mundo. Mi voz bajó fría y final. Y lárgate de mi vida. Un latido de nuevo. La receta está en el mostrador. Intenta hacerlo bien esta vez. Esa nota. Reposaba en la isla de la cocina como un insulto silencioso. La miré durante un largo momento, mis dedos apretándose alrededor del borde del mármol hasta que palidecieron. No era solo una receta, era una corrección, un recordatorio, un juicio. Encontré a Alejandro en la sala esa noche, desplazándose por su teléfono como si nada hubiera pasado. No puedo seguir haciendo esto, le dije. Apenas levantó la vista. ¿Haciendo qué? Viviendo en una casa que no siento mía. Eso llamó su atención. Suspiró, ya cansado de la conversación antes de que siquiera hubiera comenzado. Solo intenta ayudar, Valentina. Hay una diferencia entre ayudar y controlar, le respondí. Entra sin permiso cuando no estamos en casa. Mueve cosas. Reemplaza cosas. Deja notas como si yo fuera una especie de ama de llaves incompetente. Nos compró la casa. Dijo como si eso lo resolviera todo. Lo menos que podemos hacer es estar agradecidos. No le pedí que nos comprara una casa. Es mi madre. Ahí estaba de nuevo. El muro que nunca pude superar. Ella tiene buenas intenciones. Agregó. Esa frase. Dios. Odiaba esa frase. La escuché tantas veces. Empezó a sonar como una excusa para todo lo que hacía. Cada límite que cruzaba. Cada decisión que tomaba por nosotros. Tiene buenas intenciones cuando cambió nuestro dormitorio sin preguntar. Tiene buenas intenciones cuando criticó mi cocina. Tiene buenas intenciones cuando me trató como una invitada en mi propia casa. Hasta que una noche no pude aguantar más. La cena del domingo. Por supuesto que era la cena del domingo. Siempre lo era. Su comedor estaba inmaculado. Cada plato perfectamente alineado. Cada detalle cuidadosamente controlado al igual que todo lo demás en su vida. Incluyéndonos a nosotros.
Leonor estaba hablando del dormitorio otra vez. Su tono ligero, pero entrelazado con algo más agudo. Se ve mucho mejor ahora, dijo dando un delicado sorbo a su té. Los estampados son mucho más elegantes que ese conjunto azul marino que tenías. Sentí que algo dentro de mí se tensaba, se rompía. Leonor, dije con voz tranquila de una manera que me sorprendió incluso a mí. Necesito que dejes de redecorar nuestra casa sin preguntar. El silencio fue inmediato y pesado. Alejandro se puso rígido a mi lado. Leonor dejó su tenedor lentamente. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos. Disculpa, la casa, aclaré, obligándome a no encogerme bajo su mirada. Agradezco todo lo que has hecho, pero es nuestro hogar. Me gustaría tomar decisiones sobre cómo se ve. Nuestro hogar, repitió arqueando una ceja. Yo lo pagué. La mano de Alejandro se cerró alrededor de mi brazo, una advertencia silenciosa. Valentina, me aparté. No, mi corazón latía a 1000 por hora, pero no me detuve. Estoy estableciendo un límite. No puedes seguir entrando y cambiando cosas sin preguntarnos primero. Está tratando de ayudar, dijo Alejandro rápidamente. No necesito ese tipo de ayuda, respondí con voz más cortante. Ahora, necesitamos privacidad, necesitamos autonomía, respeto. Intervino Leonor, sus labios curviéndose en una fina sonrisa. Es gracioso escuchar eso de alguien que se casó con mi hijo por seguridad financiera. Las palabras golpearon como una bofetada en la cara. Me casé con Alejandro porque lo amo, dije, con la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por mantener la compostura. Entonces compórtate como tal, respondió con frialdad. Apoya su carrera. Mantén un hogar adecuado. Muestra algo de gratitud. Algo dentro de mí se rompió. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Me voy a casa. Valentina, siéntate. Siseó Alejandro por lo bajo. Ya estaba alcanzando mi bolso. No. Conduje a casa sola. La casa me recibió con silencio. Ese silencio asfixiante y desconocido. Fui directamente al dormitorio, a los estampados florales que nunca elegí, al espacio que se sentía más suyo que mío. Y lloré. No en voz alta. No dramáticamente. Solo en silencio. Como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo pedazo a pedazo. Alejandro llegó a casa 3 horas después. Lo escuché en la sala, su voz baja y tensa. Lo sé, mamá, lo sé. Una pausa. Fue irrespetuosa. Mi pecho se oprimió. Yo me encargaré. Y así sin más. Lo supe. A la mañana siguiente me despertó temprano. Valentina, dijo con voz cuidadosamente neutral. Tenemos que hablar. Me incorporé, todavía pesada de agotamiento, con los ojos ardiéndome. Fue entonces cuando vi la carpeta en sus manos. Manila. Limpia. Definitiva. ¿Qué es eso? Pregunté aunque ya sentía la respuesta instalándose como una piedra en mi estómago. Me la entregó. La abrí. Papeles de divorcio. Su firma ya estaba allí, fechada esa mañana. ¿Hablas en serio? Susurré. Mi madre piensa que es lo mejor. Las palabras vaciaron algo dentro de mí. Tu madre piensa. No pude terminar. No podía respirar. Ella ha sido paciente. Valentina, continuó. Ambos lo hemos sido. Pero no encajas en esta familia de la manera que esperábamos. Lo miré. La incredulidad convirtiéndose lentamente en algo más frío. Eres combativa, irrespetuosa. No cedes. Le pedí que dejara de redecorar nuestro dormitorio, dije. La avergonzaste. Me espetó. En su propia casa, en una cena familiar. La habitación se sintió más pequeña, más apretada. Así que te divorcias de mí. No está funcionando. No. Dije lentamente con voz más firme. Ahora. Te divorcias de mí porque tu madre te lo dijo. Miró hacia otro lado, y esa fue toda la respuesta que necesité. Me mudaré hoy, dijo. Puedes quedarte aquí 30 días. Luego pondremos la casa en venta, por supuesto, incluso ahora. No era nuestra. Nunca lo había sido. Firmé los papeles esa tarde. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que debería, pero mi mano no tembló. No quedaba nada a lo que aferrarse. Javier Robles, el abogado, se presentó. Derecho de familia. Su oficina era tranquila, forrada con estantes de archivos cuidadosamente organizados. El aire ligeramente viciado. Me guió a través de todo con calma, precisión, activos, división, tecnicismos. La casa está a nombre de Leonor Vargas, explicó. Eso significa que no tienes derecho a reclamarla. Asentí lentamente. Por supuesto que no.
Este es un caso limpio, continuó. Sin hijos, sin grandes activos compartidos, sin hijos. Las palabras resonaron en mi mente, huecas e irónicas. Te irás con tu coche y tus pertenencias personales. ¿Eso es todo? Pregunté en voz baja. Estuvieron casados menos de 4 años, dijo. Eso limita lo que se puede disputar. Menos de 4 años, y de alguna manera sentí que toda una vida había sido borrada. Me alejé con mi coche, mi portátil, unas cuantas cajas de ropa, y la silenciosa y persistente comprensión de que nunca había pertenecido realmente allí. Ella llegó a las 11:47 de la noche. 6 libras, 3 onzas. Con la cabeza llena de cabello oscuro, las enfermeras la pusieron sobre mi pecho antes de que nadie dijera una palabra más. Y cada cosa que se había estado rompiendo dentro de mí durante los últimos 8 meses simplemente se detuvo. Olía a algo para lo que no tenía palabras, algo antiguo y nuevo al mismo tiempo. Presioné mis labios contra su frente y sentí las lágrimas resbalar por los lados de mi cara hasta mi cabello. Es perfecta, dijo Rocío en voz baja, y creo que lo decía en serio. No podía mirar a Alejandro. No entonces, no todavía. Pero lo sentí de pie en el borde de la habitación perfectamente quieto, como un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba al borde de algo que no podía recuperar. La llamé Alma. Lo había decidido 3 meses atrás, sola en mi apartamento, cenando cereal mientras una tormenta eléctrica se avecinaba sobre la ciudad. Alma. Significaba todo. Significaba que era mía. Me trasladaron a una sala de recuperación alrededor de las 2 de la mañana. Alma estaba en el Moisés junto a mí, su pequeño pecho subiendo y bajando con una constancia imposible, como si hubiera estado respirando desde siempre. Estaba casi dormida cuando se abrió la puerta. No tuve que levantar la vista para saber quién era. Valentina. Su voz era diferente ahora. La compostura clínica se había ido. Lo que quedaba sonaba crudo, incierto, como algo que había sido despojado. Deberías irte a casa, Alejandro, dije sin abrir los ojos. Una pausa. No puedo. Abrí los ojos. Entonces estaba parado justo en el umbral de la puerta, todavía con sus batas médicas, con las manos en los bolsillos, mirando a Alma de la forma en que imaginaba que la gente miraba las cosas que temían desear. Ella es mía, dijo en voz baja. No era una pregunta. Sí, exhaló, lenta y de manera irregular. No lo sabía. Necesito que sepas que no lo sabía. Lo sé. Lo interrumpí. Yo no te lo dije. La habitación estaba muy en silencio. ¿Por qué no? Preguntó. Lo pensé. Realmente lo pensé, como solo puedes hacerlo cuando estás demasiado exhausta para ponerte a la defensiva, porque ya habías tomado tu decisión, dije. Y no quería que ella fuera la razón por la que te retractaras. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Bien, pensó una parte de mí. Y luego en voz más baja, estoy tan cansada de estar enojada. Su nombre es Alma, dije. La miró por un largo momento. Alma, repitió como si estuviera probando el peso de la palabra. Luego asintió una vez y se fue. Las semanas que siguieron fueron difíciles de la manera habitual. No dramáticas, no cinematográficas. Solo el implacable y agotador núcleo de un recién nacido y un cuerpo aún sanando, y una mente que no había dormido adecuadamente en mucho tiempo en el segundo trimestre. Mi madre voló desde la ciudad. Se quedó durante 3 semanas, durmiendo en mi sofá cama, haciendo sopa sin que se lo pidiera y doblando la ropa sin que se lo dijeran. Deberías haberme llamado antes, dijo el segundo día con voz suave pero firme. Lo sé, dije. No tenías que hacer esto sola. Había pasado tanto tiempo tratando de ser suficiente por mi cuenta que había olvidado lo que se sentía dejar entrar a alguien. A Alma no le importaba nada de eso. A ella le importaba la leche, el calor y el sonido de un latido del corazón, lo suficientemente cerca como para sentirlo. Le di las 3 cosas. Alejandro llamó un martes, 2 semanas después del hospital. Me gustaría verla, dijo. Si es algo a lo que estás abierta. Me quedé con el teléfono en la oreja por un momento, mirando a Alma dormir en la luz de la tarde que entraba por la ventana. Ven el sábado, dije, 1 hora, una pausa. Gracias, dijo. Sonaba como si lo dijera en serio. Yo no estaba lista para confiar en eso todavía. Pero estaba dispuesta a esperar y ver. Ella llamó un miércoles, no contesté. Llamó de nuevo el jueves, todavía no contesté. El viernes llegó una tarjeta por correo. Un sobre color crema. La letra de Leonor Vargas, precisa y angular. Como todo en ella.
Me quedé de pie en el mostrador de mi cocina durante mucho tiempo antes de abrirla. Dentro había una sola hoja de papel de notas. Me han dicho que tengo una nieta. Entiendo si no quieres saber nada de mí. Pero si alguna vez llega un día en que estés abierta a ello, me gustaría conocerla. No te pido perdón. Solo te pido una oportunidad. Dejé la tarjeta, la recogí, la volví a dejar. Alma hizo un pequeño sonido desde la otra habitación, un sonido adormilado y contento que significaba que nada andaba mal. Pensé en lo que significaba dejar que alguien se ganara algo que no merecía. Pensé en lo que significaba guardar rencor en lugar de mantener un límite. Pensé en mi hija creciendo, sabiendo exactamente lo que valía para la gente, lo suficientemente valiosa como para luchar por ella, lo suficientemente valiosa como para protegerla. No llamé a Leonor ese día, pero tampoco tiré la tarjeta. La puse en el cajón donde guardaba las cosas que aún no estaban terminadas. Llegó exactamente a tiempo. Por supuesto que lo hizo. Llevaba un pequeño elefante de peluche gris pálido, el tipo de regalo elegido por alguien que intentaba con todas sus fuerzas no pasarse de la raya. Aprecié eso, aunque no lo dije. «Pasa», le dije. Entró con cuidado, como si el apartamento fuera algo frágil. Alma estaba despierta, recostada en su alfombra de juegos, golpeando un anillo de plástico con la solemne determinación de alguien que realiza una investigación muy importante. Alejandro se agachó a su lado, y vi que algo le pasaba a su rostro. No tengo una buena palabra para describirlo. Deshaciéndose, tal vez, como ver un nudo desatarse lentamente. «Hola», le dijo muy bajito. Ella lo miró con la absoluta e imperturbable atención de una niña de 6 semanas. Luego ella agarró su dedo. Él se quedó completamente inmóvil. Me di la vuelta para darle ese momento porque cualquier otra cosa que hubiera pasado entre nosotros no era mía para presenciarla. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá después, con tazas de té enfriándose entre nosotros, y hablamos de logística, horarios, médicos, de cómo sería la crianza compartida cuando se construye desde cero sin un plano. No hablamos de Valeria. No hablamos de su madre. No hablamos de la cocina, ni de las cortinas, ni de los 3 años y 2 meses y 14 días. Habría tiempo para eso eventualmente. O no lo habría. De cualquier manera. No era la conversación del sábado. La conversación del sábado fue pequeña, cuidadosa y honesta, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. A veces la gente me pregunta si estoy enojada. Les digo la verdad, sí. A veces, menos que antes. La ira es pesada. Ya he cargado suficiente. Lo que conservé cuando todo lo demás se desmoronó fue más simple de lo que esperaba. Conservé mi nombre, mi trabajo, el pequeño apartamento con buena luz en las mañanas que elegí yo misma sin la aprobación de nadie y sin el dinero de nadie. Conservé la voz de mi madre en el teléfono, firme y sin juicios. Conservé la mano de Rocío Morales, que aplasté sin disculparme, y que ella dio libremente. Y conservé a Alma, ojos oscuros como los de él, una risa que es enteramente suya. Ahora tiene 6 meses de edad. Ha aprendido a darse la vuelta y a encontrar mi rostro en cualquier habitación y a hacer un sonido que he decidido que significa que está feliz. Alejandro la ve los domingos. Trae el elefante cada vez. A pesar de que ya tiene otros 4, creo que se ha convertido en un ritual, una forma de marcar lo que casi se pierde. No somos amigos. No somos enemigos. Somos 2 personas tratando de hacer una cosa bien. Pienso en la mujer de pie en esa cocina glaseando un pastel de cumpleaños mientras su matrimonio ya había terminado. Quiero decirle que no vas a estar bien de inmediato, pero vas a estar bien. Vas a conducir a casa sola y llorar en una casa que nunca se sintió tuya. Y luego un día vas a mudarte de esa casa a una más pequeña, y se va a sentir mucho más grande. Vas a descubrir que estás embarazada un martes sola, en un baño con las manos temblorosas, y se va a sentir como el peor momento posible. Va a resultar ser lo mejor que te ha pasado, no porque arreglara algo, sino porque ella es Alma y es tuya, y eso es más que suficiente.